Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Miranda, soy farmacéutica y junto a mi colega Nicolás Rocal le damos la bienvenida a todos los participantes a esta charla informativa en nombre de Cámara de Farmacia. Esta charla informativa es sobre dengue y la responsable de insertará en el día de hoy es la doctora Alicia Piscarra. La doctora, bienvenida, buenas tardes doctora, es médica infectóloga y pediatra, adscrita a la Dirección Provincial de Farmacología del Ministerio de Salud y Deportes del Gobierno de Mendoza. Es miembro del SAP, Sociedad Argentina de Pediatría, y SADI, Sociedad Argentina de Infectología. Es docente de pre y posgrado de las carreras de farmacia y bioquímica de la Universidad Juan Agustín Maza. Es docente de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad de la Concagua. El temario propuesto en este caso, con respecto al tema de dengue, es epidemiología, clínica, manejo de un caso sospechoso, gestión integrada de control vectorial y vacunas. En la charla, eh, la propuesta es que se puedan hacer preguntas durante la exposición, si la doctora así lo propone, y también pueden ser al final de la charla. Esta charla está siendo grabada y hay un material que posteriormente se compartirá con todos los asistentes. Antes de darle la palabra a la doctora Alicia Piscama, quiero agradecer particularmente a la señora farmacéutica Cecilia Urbeta, directora de la Dirección Provincial de Farmacología, por la predisposición y el apoyo con todas las inquietudes que los farmacéuticos le llevamos. También a la farmacéutica Claudia Quiroga y a todos los queridos farmacéuticos que hoy están en este encuentro y también a otras profesionales del área de la salud que enriquecen este espacio. Muchas gracias, bienvenidos y doctora, cuando usted... Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias por los que escuchan, por tomarse este tiempo para reflexionar sobre una patología que nos está preocupando mucho. La idea es si pudieran hacer las preguntas al final de la exposición, porque van a ver que hay bastante material para pasar. Entonces me gustaría poderles pasar todo y al final voy a estar hasta el tiempo que sea con las preguntas que ustedes les vayan surgiendo. Cuando hablamos de cualquier entidad, lo primero que tenemos que plantearnos es su importancia epidemiológica. El dengue es una enfermedad viral transmitida exclusivamente a los humanos por la picadura de la hembra de un insecto llamado Aedes aegypti y en menos frecuencia Aedes albopictus, que está en la región de Misiones. Este mosquito no nace con el virus, sino que se infecta a partir de un huésped en periodo de viremia y puede transmitirlo tanto al dengue serotipo 1 como 2, como 3 y 4. Este virus, el virus dengue, pertenece a la familia Flaviviridae y tiene distintos serotipos. Pero lo interesante es que además de tener un nombre por su serotipo, está teniendo variantes genéticas y linajes cambiantes que lo hacen más agresivo o más infectivo. Bueno, la enfermedad dengue, entonces es una enfermedad que no está transmitida de humano a humano, sino que es mediada por un mosquito. Y ese mosquito tiene nombre y apellido, se llama Aedes aegypti. No nace el mosquito con el virus dengue, sino que se debe infectar de un huésped que está en un periodo de viremia con la enfermedad dengue. Y una vez que pasa un periodo de 7 a 14 días que se llama de incubación extrínseca, o sea que el mosquito una vez que succionó el virus de la persona con dengue, pasa de su aparato digestivo a las glándulas salivales en 7 a 14 días y ya se hace infectivo para poder picar a otra persona y transmitir la enfermedad. Entonces, tenemos un huésped susceptible, que es el humano,
un agente productor de la enfermedad, que es el DEN 1, 2, 3 y 4, y un vector que está en la naturaleza, que es el Aedes aegypti. Está más actualmente por los cambios climáticos, el calor, la humedad, y también en lugares donde no hay ordenamiento ambiental. Por eso también se convoca a la población a colaborar con el eliminar los recipientes inservibles que puedan acumular agua. Entonces, en la triada epidemiológica vamos a tener el huésped susceptible, la hembra de Aedes aegypti, que es la que pica, el macho no. Después que ha pasado su periodo de exposición extrínseca, va a transmitir en otra picadura a otra persona un dengue, ya sea serotipo 1, 2, 3 o 4, de los cuales del 1 al 3 son los que están circulando en Mendoza. Es un virus icosaédrico. Fíjense qué bonito en la microscopía electrónica. Tiene su envoltura, su cápside. Es un virus ARN y tiene proteínas estructurales como la E, la M y la C y proteínas no estructurales. ¿Por qué es importante saber este detalle? Porque las vacunas y los métodos diagnósticos están confeccionados con estas proteínas no estructurales. Además tiene una membrana y una envoltura. La siguiente, por favor. ¿Cómo se ve un mosquito en la vida real? Bueno, a su izquierda, arriba, van a ver una forma lanceolada, que es el huevo, negrito. El principio se coloca blanco, pero se va oxidando y se va poniendo ese color. ¿Por qué es interesante conocer que el huevo existe y que lo podemos a veces dejar criar en estos recipientes? Porque dura hasta un año si no tiene condiciones favorables de humedad y temperatura. Entonces, si una hembra pone en este mes de marzo el huevito y viene en condiciones desfavorables, ese huevito va a sobrevivir un año y puede germinar en un año. Después vendría el B, que es el estadio de larva acuática. La larva acuática se ha visto que toma oxígeno en el agua y se alimenta durante sus 4 ciclos de reproducción, va aumentando de tamaño. Es importante saberla que existe en el agua porque justamente al eliminar el agua de los recipientes que tienen contenido estancado, eliminamos mecánicamente sin tener que aplicar ningún producto tóxico. Luego viene el C, que es la pupa, es cuando la larva se enquista como si fuera el capullo de un insecto, como puede ser el gusano de seda, para que ustedes se den una idea. Ese capullo ya no se alimenta, pero sigue en el agua y va a emerger de la superficie de esa pupa el insecto alado, que es el que está arriba, fíjense, es bien negrito, con pintitas blancas a lo largo de su dorso, vientre y en las patitas. La siguiente, por favor. En este mapa se ve que es una enfermedad cosmopolita y numerosa en cuanto a su adquisición. El 70% de los casos están en la zona del Asia y las zonas más oscuras, de colores más cálidos, hablan de la densidad de casos de acuerdo a la población registrada. Fíjense en las Américas cómo está muy importante la densidad de casos. La siguiente, por favor. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, 500 millones de personas están en riesgo de contraer dengue en las Américas. El número de casos de dengue se ha incrementado en las últimas 4 décadas. Se pasó de 1.5 millones de casos acumulados a 16 millones en el 2010 al 2019. Y en el 2023 fue el mayor registro de casos para la región de las Américas, con un total de más de 4 millones de casos, incluyendo los casos graves, que son el 0,17%, y los fallecidos, que la tasa de letalidad es el 0.051%. La alta transmisión se ha seguido sosteniendo y elevándose en el 2024, en la semana epidemiológica del 1 al 5, notificándose 673.267 casos, de los cuales el 0.1% fueron graves y el 0.015% es la tasa de letalidad para las Américas. Lo que sí tenemos que remarcar que de un incremento del 157% al 2023,
en el periodo 2023 al 2024 ha habido un incremento en las Américas del 225%. Circulan en las Américas los 4 serotipos y puede ser que se coincida en una zona que simultáneamente circulen más de un serotipo. En Mendoza no tenemos el 4, pero sí simultáneamente 1, 2 y 3. La infección por un serotipo, cuando se adquiere una segunda infección por otro serotipo, aumenta el riesgo de padecer dengue grave y de morir. Las únicas zonas que no tienen mosquito dentro de las Américas son Canadá, Chile, y la que no ha registrado casos hasta ahora es Uruguay, la siguiente. Esto es para graficar el aumento tan marcado en las primeras semanas del 2024 que ha sufrido las Américas en el número de casos. Si vemos la línea amarilla, es el promedio de los 5 últimos años. La línea azul es ya el año epidémico que tuvimos en el 2023. Y fíjense en el incremento tan marcado en número absoluto, pero también adelantado en cuanto a semana epidemiológica. La siguiente, por favor. Entonces, remarcamos que el dengue se transmite por la picadura del mosquito que tiene que tener el virus en su interior. Es una enfermedad febril, afecta a cualquier edad de la vida, puede ser asintomática u oligosintomática, pero en algunos casos el cuadro puede manifestarse muy grave, comprometer la vida o dejar enfermedades discapacitantes. El elemento clínico más común es la fiebre, acompañada de cefalea, sobre todo retroocular, y dolores musculares y de las articulaciones. Si va progresando, puede llegar a compromisos respiratorios, sangrados y complicaciones en los órganos que afectan. No hay un antiviral ni ninguna medicación específica para tratar el virus dengue en la actualidad. La enfermedad tiene un patrón acorde a la estación, o sea que en el hemisferio sur que estamos nosotros, esta es la época, el primer semestre, en la cual hay aumento de casos. Las temperaturas cálidas que va a tener el hemisferio norte a partir del segundo semestre hace que aumente la reproducción del vector y se vean los casos en la segunda mitad del año. La prevención tiene que ser intersectorial y comprometer, además del equipo de salud, a las familias y a la comunidad. La siguiente, por favor. En los puntos rojos estamos viendo 96 alertas que se han emitido en los lugares donde están estos puntos, en lo que va del 23 al 24. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Del último boletín epidemiológico emitido en Argentina en la semana 11 del 2024, la información acumulada habla que hay 151.310 casos de dengue, de los cuales 134.202 se registraron en el periodo de la semana 1 a la semana 11 del 2024. O sea que es muy importante remarcar esto, que todavía no hemos terminado, no hemos cerrado el primer semestre y tenemos muchos más casos que el primer semestre del 2023. El 91% de esos casos son autóctonos, o sea, no hay antecedentes de viajes con el caso clínico. El 6% están en investigación y el 3% son casos importados. Esto también es un dato muy interesante, tener en cuenta la incidencia acumulada, que es de 321 casos cada 100.000 habitantes. Recuerden esta cifra, que es una cifra muy importante cuando preguntan el tema de vacunas. En el mismo periodo, 325 casos fueron clasificados como dengue grave, o sea, el 0.21%, y los fallecidos tienen una tasa de letalidad del 0.07%. La siguiente, por favor. Esto para remarcar el número absoluto de casos registrados en temporada de agosto a lo que va de la semana 12 del 2024. Fíjense en qué salto en número absoluto hay en cuanto a las temporadas anteriores. La siguiente, por favor. Acá para remarcar que el pico que tuvimos en el 2023, que fue un brote epidémico, se dio entre la semana 13 a la 19, con 2 piquitos. En cambio, en la semana 9, en la Argentina, coincidente en todo el país,
se ha adelantado el número de casos, inclusive ha aumentado el número absoluto de casos en la semana 9 respecto a la semana epidemiológica 9 de 2023. La siguiente. En zonas más cálidas vemos los números de casos en tasas de incidencia por 100.000 habitantes. Fíjense en que el NEA, el NOA son las zonas más comprometidas, pero ya la zona centro de la Argentina también está teniendo tasas en incremento. La siguiente, por favor. Bueno, esto es para que tengan ustedes el número absoluto de casos notificados según jurisdicción. Fíjense que lugares como Tierra del Fuego, que es impensable que pueda notificar casos, si bien es cierto no hay vector, tiene 153 casos notificados. O sea que ya toda la Argentina está notificando casos. Al siguiente, por favor. Esto para remarcar en colores la temporada 22-23 en celeste, que fue una temporada de brote epidémico con 2 picos, que ya era muy marcada respecto al promedio de las temporadas anteriores. 2019, recordemos que tuvimos también un brote en la Argentina importante. Fíjense que había brote, pero ha sido muy superado en el 22-23. Bueno, lo que va del 23 al 24, eso ha sido aún más desde agosto del año pasado a la semana 12 de este año. En este periodo todavía que no cierra, ha incrementado el brote en número de casos al del 22-23. Así. Esto para remarcar cómo está tomando protagonismo la zona centro. Dijimos que los brotes históricamente, desde el 2008, 2009, siempre fueron reportados en el NEA y en el NOA, por las altas temperaturas, la presencia histórica del vector, por también la frecuencia de paso de personas en los países limítrofes con alta cantidad de casos como Brasil. Fíjense cómo la curva en las últimas semanas epidemiológicas, a la 11, la del NEA y NOA, tuvieron un descenso. En cambio, los casos en el centro fueron aumentando, en las provincias del centro. Cuyo está notificando, pero en mucha menor medida, hay menos casos, y en el sur son casos importados. Recordemos que Aedes aegypti llega, la siguiente, en las provincias hasta la zona sur de Neuquén y de León. ¿Qué serotipos están circulando? Predominantemente el serotipo circulante es el DEN2. El DEN2 genómicamente se ha puesto más agresivo que los DEN2 que conocíamos de 5 años hacia atrás, y eso es importante remarcarlo. Y en segundo lugar tendríamos la presencia de DEN1. La siguiente. En cuanto a las edades, dijimos que puede afectar desde niños a adultos mayores, pero el mayor número de casos reportados en las estadísticas son los adultos jóvenes, entre los 20 años a los 39, 40 años. Luego hace un pequeño pico en 55 a 59 años y luego la curva es decreciente para los mayores de edad. Pero también es importante la cantidad de casos que estamos viendo en menores de 19 años. ¿No? Así que es una alerta para los pediatras porque en pediatría es todo un desafío hacer el diagnóstico de una enfermedad febril, y más en un niño que no se expresa como el adulto con los síntomas tan claros. La siguiente, por favor. De los casos fallecidos, observen que el protagonismo estaba en el NEA y cómo ha pasado a la zona centro en el número absoluto de fallecidos, ¿no? Y bueno, tienen las cifras con la tasa de letalidad del 0.07% para 2024. La siguiente. Y bueno, ahora nos preocupamos en analizar estos casos más graves que hubieron. ¿Qué clínica reportaron? Fíjense que una constante es la fiebre. El 85% de los casos reportaron fiebre de más de 38 grados. El dolor de cabeza, que es muy específico, es un dolor de cabeza retrocular. Las mialgias y artralgias, las náuseas y vómitos y el dolor abdominal. Y remarco dolor abdominal con una categoría mayor porque da un signo de alarma. Y la gastroenteritis asociada a diarrea están en la misma orden de frecuencia.
trombocitopenia en un 23% de los casos, es importante por el tema de las formas de dengue hemorrágico. Y la oligoanuria, que da el farmacéutico, puede hacer un pequeño interrogatorio con la persona que viene con fiebre y decirle si está notando que sus orinas son más oscuras. Entonces, si tienen una mayor densidad, obviamente ese paciente está con una depresión de su uremia. Entonces, cuando viene a buscar el antitérmico, nosotros podemos ser agentes también educadores de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. En el boletín epidemiológico 10, que coincide con el 11 de la Nación y también el de la provincia, la morbimortalidad es mayor en pacientes que tienen comorbilidades, o sea que además del dengue tienen alguna patología de base. La comorbilidad más frecuente asociada a dengue en la evolución no benigna de la enfermedad es la diabetes. También los cardiópatas y la obesidad, siguiéndole muy de cerca los enfermos neurológicos crónicos, sobre todo los niños, que es muy frecuente las convulsiones asociadas a dengue, y la insuficiencia renal crónica, y da con menor frecuencia la respiratoria, problemas metabólicos y los inmunocomprometidos. La siguiente. Esto para remarcar hasta dónde llega el mosquito, debido a que el cambio climático ha permitido que hasta marzo, o sea, empezado el otoño, estamos teniendo temperaturas hasta lo que sería, digamos, provincias sureñas, estemos con temperaturas muy agradables. Recuerden que el mosquito adulto para morir requiere una diferencia de 10 grados entre el día y la noche. Y eso en este momento, la curva térmica entre el día y la noche no sucede, y sí sucede el sostenimiento de las altas temperaturas en la noche y el aumento de la humedad, que sabemos perfectamente en muchas regiones del país han habido lluvias e inundaciones. La siguiente, por favor. ¿Cómo se notifica? Ahí tenemos el link para la notificación. El equipo de salud va a notificar antes un caso sospechoso. Eso es lo importante. No tenemos que tener la confirmación por laboratorio del paciente. Ante caso febril menor a 7 días, con alguno de 2 o más de otros síntomas, sin alteración de las vías aéreas superiores, ya lo podemos notificar al Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza. ¿Por qué es importante la notificación precoz? Para el manejo del paciente y de su entorno, porque sabemos que en su entorno van a estar los mosquitos que pican al caso y pueden aparecer casos secundarios, sobre todo en el entorno familiar y en el área de vuelo del mosquito. La siguiente, por favor. En esta curva podemos observar cómo en la semana 10 se observa en Mendoza el mismo fenómeno que se observa en el país. El aumento adelantado del pico de casos a 679 como número absoluto y 224 confirmados. Al siguiente, por favor. ¿Qué departamentos están notificando más casos? Guaymallén, Capital, Las Heras, Godoy Cruz y del Sur, San Rafael, Maipú en menor medida y Luján de Cuyo. Pero debemos tener en cuenta que la Aedes aegypti ya está presente hasta en Malargüe, o sea que pueden haber casos, aunque no esté en la provincia de Malargüe, en cualquier lugar de nuestra geografía. La siguiente, por favor. La barra verde son los casos notificados y la zona roja, oscura, marca los que están confirmados. Fíjense también, esto es para remarcar que el Gran Mendoza es la que se lleva el mayor número de casos y confirmados. La siguiente, por favor. En cuanto al manejo clínico, la siguiente, el Departamento de Epidemiología de la provincia ha confeccionado una guía de manejo que se puede googlear, en la cual nosotros cuando tenemos un paciente con fiebre de 7 días de duración, sin síntomas de las vías aéreas superiores, asociado a 2 o más de los que están en la barra de la izquierda, cemento oscuro, náusea, vómito, exantema, mialgia o artralgia, cefaleas, petequias,
baja de glóbulos blancos, baja de plaquetas, anorexia y malestar general, ya estamos ante un caso sospechoso. La barra del medio es para recordar los signos de alarma. Recordar el dolor abdominal, los vómitos persistentes, acumulación de líquidos, el sangrado, la alteración del sensorio, ya sea porque se deprime o se irrita a la persona, la hipotensión, que eso muchas veces en la farmacia lo podemos registrar. El paciente viene a tomarse la presión, está febril. La hepatomegalia, de más de 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho, y el aumento progresivo del hematocrito serían los signos de alarma. Este paciente que tiene cualquiera de estos síntomas debe referenciarse inmediatamente a un centro de salud para que sea evaluado por un médico. Y en la barra de la derecha son los pacientes que ya tienen dengue grave, con shock o sangrados y se manejan en cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Dentro de los casos reportados, la clínica más frecuente es la fiebre y muy de cerca asociado a cefalea, mioartralgias, dolor retroocular, y los cuadros abdominales se ven en los dos extremos de la vida, en los niños muy pequeños y en los adultos mayores. También puede acompañarse de inyección conjuntival, lo cual puede hacer pensar en otra enfermedad eruptiva que es muy propia de la época, y de exantemas. Hay 2 exantemas en el dengue, el que concomita con la viremia, la siguiente por favor, y la que se da cuando el paciente se está recuperando. El primer exantema es más un exantema de tipo rash, que no hace, digamos, elevación de su superficie, y vamos a ver después en una gráfica cuando se recupera. Entonces, esto es para analizar los 2 periodos que tenemos que tener en cuenta. El periodo de incubación del mosquito, que se llama periodo de incubación extrínseca, que es desde el que pica al huésped con viremia hasta que pueda hacerse infectivo para otra persona. Eso está en el orden de las horas a los 12 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque el mosquito, una vez que se llena su aparato digestivo de sangre, para que vuelva el virus a su aparato de glándulas salivares, es el tiempo que demora. Y luego, cuando pasa esos 12 días, pica a una persona, tenemos un periodo de incubación que dijimos de 7 días aproximadamente como promedio, y esa persona va a empezar después de esos 7 días de la picadura con la viremia. La viremia va a estar acompañada de toda la sintomatología clínica que hablamos, y es cuando el paciente puede infectar a otro mosquito. La siguiente, por favor. Esta es la clasificación en colores que nos permite decir si el paciente puede ser manejado ambulatorio o ya requiere internación. El verde es el que se maneja en atención primaria. Es un paciente que no tiene signos de alarma, que no tiene riesgo social, que orina bien y se puede hidratar. En cambio, los pacientes que tienen comorbilidades o riesgo social ya deben manejarse en internación de baja complejidad. Los que tienen signos de alarma, unidades de internación de más complejidad, y obviamente que el sector rojo ya es en unidades de cuidado intensivo porque tienen descompensación de su estado general, sea por sangrado, por shock o compromiso multiorgánico. La siguiente. Este cuadrito es muy interesante porque nosotros, cuando vemos a las personas que relatan su enfermedad y han tenido un dengue leve, cuando se dé la fiebre se relajan. O sea, dicen, sí, consultan el primer día de la fiebre con 40 grados de fiebre, al segundo día a lo mejor tienen 38 porque empiezan a usar paracetamol, que es el único antitérmico que está indicado que se debe usar. Y al cuarto día se dé la fiebre y como se sientan mejor, es como que relajan sus controles. Es cuando nosotros, como farmacéuticos, equipo de salud, debemos decirle que en ese día, cuando baja la fiebre, en las primeras 24 o 48 horas, puede aparecer una etapa crítica. Ahí es donde se va a definir el paciente que va a evolucionar a la recuperación sin fase crítica o el paciente que sí va a hacer una fase crítica. ¿Pero por qué se relaja el paciente? Porque se siente mejor al no tener fiebre.
que a lo mejor no concurre a los cuidados médicos, no se le toma la atención arterial, no percibe que está orinando menos, o no percibe que tiene un pequeño sangrado porque está con una menstruación habitual, o un sangrado de encías que no le llama la atención, y es donde comienza el periodo crítico, donde el paciente va disminuyendo las plaquetas, aumentando el hematocrito por extravasación de líquido, porque el virus produce una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos, entonces ese líquido hace que aumente, como está en el espacio extravascular, aumente el hematocrito, ¿no? Hay que advertirle de esta fase al paciente porque se siente bien y a lo mejor no concurre al control y después nos llega un paciente en shock o ya es difícil de revertir en su estado clínico. Si ya pasó el séptimo día, entre el octavo y noveno día, va a estar decaído. Puede tener un rash en parches rosa con manchas blancas. Inclusive después queda una mancha sobre la mancha rosada, color café con leche, pero ya está recuperándose tanto clínicamente como en las plaquetas y su laboratorio. O sea que la etapa febril, la principal complicación, la siguiente, es la deshidratación, por lo cual cuando nosotros vemos un paciente con fiebre y sospechamos que pueda tener dengue, lo que le tenemos que decir en la farmacia, hidrátese, tome líquido, más de lo habitual. Si es un niño es por kilo de peso, no debe suspenderse el amamantamiento, y si es un adulto tome 3 litros de agua en el día. Si usted ve que sus orinas no son oscuras, está bien hidratado. Si las orinas son concentradas, debe aumentar el aporte de líquido. La siguiente. En la fase crítica, el paciente va a traer algún signo de alarma que es lo que hemos citado. ¿Qué es lo que puede ayudar acá el farmacéutico, sobre todo cuando viene el paciente y le dice que le están sangrando las encías, o cuando le toma la tensión arterial y la ve baja? Siguiente. O sea que en esta fase pueden empezar los elementos de shock por la extravasación de plasma y las hemorragias graves también por la extravasación de sangre o por la coagulopatía que existe por el compromiso grave de varios órganos, entre ellos el hígado. La siguiente grafica cómo nosotros cuando tomamos la presión arterial, ponemos el manguito, el tensiómetro, sea aneroide o sea el automático, y cuando lo insuflamos, lo presionamos 5 minutos y cuando vemos que aparecen petequias, ¿cómo vamos a diferenciar petequias de, digamos, otras manchas? Porque al presionarlas no desaparecen a la vitropresión. O sea, con el dedo, si yo quisiera borrarlas, comprimirlas, al soltarla a la piel del paciente va a persistir la mancha rosa, ¿no? Entonces esto se llama prueba del torniquete o del lazo positivo. La siguiente. Por supuesto que un dengue hemorrágico ya va a tener hemorragias en distintos lugares y va a meritar la derivación urgente al cuidado médico o a una guardia de hospital. Y la siguiente habla de la fase de recuperación, que a veces pasan la mayoría de los pacientes con dengue leve a un estado de decaimiento, de recuperación de sus defensas. Por eso se le dice, trata de no tener contacto con otras personas porque sus leucocitos se están reponiendo. Y en el paciente que ha tenido compromiso hemodinámico va a ser de varios días, o a veces le lleva un mes recuperarse, porque va a tener que estar hospitalizado de acuerdo a las complicaciones que haya presentado en el periodo crítico. La siguiente permite ver el rash que está en la fase justamente de recuperación, que es un rash rosado con parcheado blanco, que es distinto al rash que acompaña la fiebre en el primer estadio. Otra cosa que el paciente refiere que es un rash pruriginoso, ¿no? Que es muy característico en el dengue. La siguiente. Entonces, todos debemos colaborar en la vigilancia de las enfermedades por arbovirus.
Dentro de estas enfermedades está dengue, chikungunya, zika, y notificarlo como síndrome febril agudo inespecífico, no esperar la prueba de confirmación del laboratorio para la notificación. Así es. Tenemos la ficha, que es una ficha específica que hay que llenar completa y remitirla a la Dirección de Epidemiología. ¿Por qué es importante la notificación? La siguiente. Porque permite que el Estado sepa que hay un paciente con dengue sospechoso y se toman las medidas sobre el paciente y también sobre la comunidad, el lugar donde vive. ¿No? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de certeza o de confirmación? Con pruebas directas en las cuales vamos a buscar el antígeno, ya sea el antígeno NS1 o el genoma viral con las pruebas de biología molecular como la PCR. La siguiente. Esto va a ser en los primeros días, los primeros 5 días de la enfermedad. Después del 7º día, lo que vamos a apuntar a las pruebas de movilización de anticuerpos, IgM e IgG, que se hacen por métodos de Hyde, ELISA o neutralización de complementos. Así es. Bueno, esto es para que observen cómo son las curvas en un paciente que tiene su infección primaria y secundaria. El que tiene la infección secundaria no vamos a poder hacer solo con una IgG de primera muestra, sino que vamos a tener que tener la cuadriplicación del título de IgG para decir que es un dengue agudo si ha tenido previamente dengue. Se está tomando mucha importancia el antígeno NS1, ya que es costo efectivo en el diagnóstico del dengue agudo. En el primer periodo, la primera fase que hablamos, que está con la viremia. La siguiente. ¿Cómo lo tratamos? Remarcamos de nuevo, es el tema de la hidratación, del uso del antitérmico específico y el aislamiento entomológico, que sería el asesorar en la colocación de los repelentes. La siguiente. El repelente que es de uso comercial más accesible es la NN-dietiltoluamida, que viene en concentraciones entre el 25 y el 35%. No se puede administrar a niños menores de 2 años. La otra posibilidad para estos menores están los aceites o las cremas con citronela. Luego tenemos los ahuyentadores de mosquitos, como los espirales, las tabletas, que tienen piretroides. El cuidado también es con los menores y con los adultos mayores, porque tiene que estar la tableta a más o menos de 1,5 metros de donde está la cuna del niño, donde se pernocta por la toxicidad que puede ejercer sobre la vía respiratoria, más en la noche. Y lo más costo efectivo es colocarle el tul en la cunita del niñito, y las telas mosquiteras en las aberturas de las ventanas de los dormitorios de las personas. Mantener la buena hidratación, no usar otro antipirético que no sea paracetamol, y ante cualquier signo de alarma o de mejoramiento, porque a veces el paciente no memoriza o pierde el papelito que uno le da con los signos de alarma, pero sí de remarcarle que si usted no se siente bien ante el primer signo, que usted no se sienta bien, consulte al médico. Otro tema muy importante, que cuando nosotros notificamos, llega la ficha al sistema de zoonosis, al departamento de zoonosis, y van a hacer lo que se llama bloqueo. Se van a buscar a los febriles dentro de los 600 metros, o la manzana del caso sospechoso, y van a establecer las acciones de control de foco, colocando adulticidas en el caso de que vean mosquitos en vuelo, o removiendo, descacharrizando, colaborando con la eliminación de los criaderos con la población, sacar las malezas. Hay una serie de acciones que se hacen también con el municipio, o sea, ministerio y municipio. Y por supuesto la comunidad tiene que ser muy proactiva dentro de sus viviendas de realizar esta tarea en conjunto. La siguiente. Bueno, ¿y qué rol específico tiene el farmacéutico? La siguiente. Podemos decir un checklist para el farmacéutico. Bueno,
primero capacitarse para poder comunicar a sus pares, a la comunidad. Recuerden que primero va al farmacéutico el paciente porque se siente con fiebre, va a buscar el antitérmico. Entonces uno ahí puede tener una charla en la cual decirle, hay casos autóctonos de dengue en Mendoza, y decirle no tome más que paracetamol, consulte al médico, hidrátese, use repelente si está febril. También lo vamos a asesorar en el uso de la vacuna, porque en este momento está en la parte, digamos, privada de la vacuna, no es una vacuna de calendario la vacuna contra el dengue. También nosotros tenemos el machetito, a lo mejor debajo de nuestro escritorio, los signos de alarma. Si vemos un sangrado en las mucosas del paciente, la tensión arterial que cae, y en un paciente que es normotenso, lo podemos referenciar inmediatamente al sistema sanitario. O sea, ayudarlo en su control diario con la tensión arterial. Y también enfatizar en que colabore con el municipio en el descacharrizado y el uso racional de los pesticidas adopticidas, porque si todos usamos muchos insecticidas, estamos favoreciendo no solo nuestra toxicidad familiar, sino también haciendo una presión sobre el medio ambiente que se contamina, y obviamente también los insectos se van haciendo resistentes a los insecticidas, por lo cual debe hacerse un uso racional de ellos. En la siguiente se ve un gráfico en el cual la Organización Mundial de la Salud propone un modelo de gestión, que debe ser un modelo de gestión integrado con el sistema de salud en todas sus partes, que sería la parte epidemiológica, la parte de inmunizaciones, el laboratorio, la atención a pacientes, el manejo de los vectores y las medidas ambientales en las cuales también participa activamente la comunidad. La siguiente. Acá vemos activamente cómo generalmente los neumáticos abandonados que se acopian quedan residuos de agua en la lluvia y son ideales porque están oscuros y al resguardo de la luz para la cría de las larvas de mosquitos. También los portamacetas que quedan agua, digamos, cuando las regamos a las plantitas, bueno, debe recambiarse el agua de estos portamacetas, limpiarlos bien, restregar los bordes, porque a veces quedan adheridos los huevitos microscópicamente, no los vemos, y también los envases en los cuales damos agua a nuestras mascotas. La siguiente es como para comparar, a ver, el vecino de la izquierda no ordenó su patio, el vecino de la derecha ha ordenado su patio. No solo lo tiene ordenado, sino que lo tiene desmalezado. Entonces la crianza de los mosquitos en su patio va a ser probablemente menor, pero es importante que el vecino de al lado haga también las cosas bien, porque el radio de vuelo es 600 metros al bosque. Esto para remarcar lo que habíamos visto antes, claro, de la siguiente, del periodo de incubación extrínseco e intrínseco de la Aedes, el periodo de que pasa de larva a mosquito alado adulto son aproximadamente 7 días en promedio, y la mosquita hembra y el macho duran 30 días, pero la hembra pone 200 huevos en cada oviposición y durante su vida eso lo hace numerosas veces, por lo menos diariamente o cada 3 días. Aparte es tan inteligente que no pone todos los huevos en un mismo recipiente, sino que ella en una misma oviposición elige la axila de una planta que tiene agua, un cacharrito abandonado, a lo mejor de latita de picadillo, y un recipiente de una mascota. O sea, en la misma oviposición elige poner en 3 lugares distintos. Entonces asegura la supervivencia de sus huevitos. ¿Y por qué se alimenta de sangre? Porque justamente la sangre sirve para criar a esos huevos, ¿sí? Por eso el macho no se alimenta de sangre. El macho cooperativamente actúa con ella, distrayendo, o sea que el macho se encarga de estar, digamos, molestando y volando alrededor de la cara del que va a agredir la hembra, y la hembra pica generalmente en las zonas más expuestas,
que son las piernas, las manos de los niños, ¿sí? Y bueno, ahí si la persona picada, digamos, tiene dengue o está con fiebre, puede transmitirse a otra persona la enfermedad. La siguiente es justamente lo que estoy hablando, de que pica, se llena de sangre su aparato digestivo, viene su periodo de incubación de 12 días, pasa del aparato digestivo a la glándula salival, de la glándula salival vuelve a picar a otra persona que no tenía signo de dengue y se recicla la enfermedad. La siguiente. Bueno, esto es para mostrarles nada más una infografía que la vamos a compartir, la está compartiendo el Ministerio de Salud, para que la tengamos en las farmacias, en las cuales sepamos que 2 o más síntomas asociados a fiebre diagnóstico de sospecha. La siguiente. Entonces, cuidar al paciente que tiene fiebre, que tome solo paracetamol, que use el repelente, que se hidrate y ante los signos de alarma consulte inmediatamente. La siguiente. Pues entonces vamos a tener otra más. Dengue normal o dengue de evolución habitual, benigno, sin signo de alarma. El dengue con signo de alarma. Y el último extremo de dengue grave, que es el que puede poner en riesgo la vida del paciente por el escape de fluidos, hemorragia masiva o daño multiorgánico. Bueno, vamos a la siguiente. Les presento el documento que lo vamos a compartir con la gente de la cámara para que ustedes lo tengan. Si no, lo pueden googlear de la página de SADI. Es un documento que habla de la actualización de la vacuna TAC 0003, que en el comercio Qdenga la pueden más familiarizar con ese nombre. La siguiente. Es importante saber que es una vacuna que está aprobada por el ANMAT. La siguiente. El ANMAT ha aprobado 2 vacunas para que ustedes tengan conocimiento. La Dengvaxia y la Qdenga. La Dengvaxia, Laboratorio Sanofi, fue aprobada en el 2017, pero actualmente no está comercializada. ¿Y por qué se retiró del comercio? Porque se vio que en personas que no habían padecido dengue y se vacunaban, si no quedaban inmunizadas, porque hago esta aclaración, todo vacunado no siempre queda inmunizado. Entonces, no había tenido previamente la enfermedad, se le colocaba la vacuna y adquiría el dengue y era más grave. Que eso no sucede con Qdenga, ¿no? Qdenga fue aprobada por ANMAT en el 2022 para ser usada en la población de 4 a 60 años y en la actualidad el sistema público está vacunando lugares de alta endemicidad que son localidades, no toda la provincia, localidades de Misiones y localidades de la provincia de Salta. La siguiente. Entonces, ¿cómo está compuesta esta vacuna? Nosotros tenemos un prospecto que leer, que también lo pueden googlear, pero sepan que es una vacuna que está hecha con el esqueleto del virus DEN2, al cual se le han agregado proteínas del DEN1, DEN3 y DEN4. Pero es una vacuna a virus vivo, atenuada. O sea, tiene la jerarquía de una vacuna delicada, no se puede colocar en cualquier persona, ¿sí? También la pueden ver en la literatura como TAC 003. Ya se han hecho estudios en fase 1, fase 2 y ya están los de fase 3 también, no solo en Asia, sino también en América. Y esos estudios tienen un seguimiento de más de 4 años. Se han iniciado otros ensayos de otras vacunas nuevas, la siguiente. Lo importante es que si uno optara por colocar la vacuna, dé información al paciente previo a que tome la decisión de vacunarse, ¿no? En el mismo prospecto de Qdenga pueden ver no solo el contenido que tiene la vacuna y cómo prepararla, sino viene una
apartado especial para la información que no debemos omitir de dar al paciente, porque es una nueva vacuna, ¿sí? Y no está en calendario. La siguiente. Bueno, la TAC 003, entonces, desde su licenciamiento y en los estudios prospectivos de fase 1, fase 2 y fase 3, que llevan 4,5 años, se ha visto que protege contra la hospitalización por dengue y contra el dengue en general. Pero también en estos 4 o 5 años se ha visto que los anticuerpos protectores van declinando a lo largo del tiempo para cada serotipo de dengue. ¿En quiénes estaría indicado? En los mayores de 4 años, recordemos que son 2 dosis, el día 0 y la otra dosis a los 3 meses, a razón de 0,5 mililitros. Se coloca subcutánea en la región deltoidea y recién al mes de esa segunda dosis vamos a tener anticuerpos protectores. Cuando se la prepara, que viene con un vial para liofilizarla, el diluyente tiene cloruro de sodio, pero también tiene restos de látex, por lo cual si el paciente es alérgico al látex, debemos preguntar alergias previas. Y una vez preparada, tenemos hasta 2 horas para su colocación. Si llega el envase desde Buenos Aires, que no habitualmente sucede, debe estar protegido del calor, o sea, estaba resguardada, no congelada, debe estar a 2 grados centígrados y protegida de la luz. La revacunación es algo que se está planteando por la caída de anticuerpos que sí se ha observado en los estudios prospectivos de fase 3 que llevan aproximadamente 5 años. La siguiente. Bueno, está el estudio TIDES, que es la sigla en inglés, de Estudio de Seguridad y Eficacia de la Vacuna, que la siguiente, que es un estudio hecho a doble ciego, o sea, se empleó una población de gente vacunada y una población tratada con placebo. La primera parte de la evaluación se hizo a los 12 meses de la segunda dosis y la segunda parte a los 18 meses, para ver sobre todo criterios secundarios. En la primera, criterios primarios. La siguiente. Wow, está bien. En la siguiente vemos qué eficacia tiene la vacuna. O sea, si yo vacuné y saco sangre de esos vacunados, esa población vacunada, ¿quiénes se lo convirtieron? Para DEN 1, el 69%. Para DEN 2, el 95%. Para DEN 3, en promedio, el 48%. Y para DEN 4, el 51%. La siguiente. Este estudio... Vuelvan al anterior. Vuelvan al anterior. En el estudio TIDES se continuó su seguimiento en una tercera parte que duró 4,5 años y está todavía en curso ese seguimiento. Es para ver justamente la caída de anticuerpos y la eficacia que tiene la vacuna después de la segunda dosis en ese lapso de tiempo. A los 12 meses después de la vacunación, el 80% tenemos de eficacia. A los 18 meses, fíjense que la eficacia se reduce al 73% en personas que ya habían tenido dengue o seropositivos y al 66% en pacientes que nunca habían tenido dengue a los 18 meses. De todos modos, en la primera fase de los 12 meses se vio y que se continuó a los 18 meses en un 90% la reducción de hospitalización y en un 85% la reducción de formas de dengue hemorrágica. Pero también se observó que la eficacia variaba de acuerdo a los serotipos. Era buena para DEN 1 y DEN 2, pero no era buena para DEN 3, y por la poca cantidad de casos de DEN 4 no tenemos criterios concluyentes para decir que hay efecto protector en DEN 4. La siguiente, por favor.
Entonces, a los 18 meses por vacunación, se siguió el estado serológico de los pacientes y siguieron con eficacia y seguridad, que se evaluaron las dos cosas. Pero esto preocupó que no había en los seronegativos anticuerpos contra DEN3 y para DEN4 tampoco. Otra cosa que deben saber, la población que se vacunó fueron niños entre 4 y 16 años. O sea que la inmunogenicidad se extrapola por criterio de inmunopuente a la población entre 17 y 60 años, pero no se incluyeron vacunados en esa edad. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar. Fíjense que las personas que no han tenido dengue, testeadas a los 18 meses, no tenían protección para DEN3 ni DEN4, a diferencia de las personas que sí habían tenido dengue, o sea, eran seropositivas. ¿Sí? La siguiente. Como conclusiones, Qdenga induce una inmunidad protectora humoral y celular. ¿Por qué es importante la celular? Porque es la de recuerdo, la que está ligada a las CD4 y CD8. Para los 4 serotipos, usando el DEN2 como virus atenuado en distintas replicaciones de cultivo que se hacen en el riñón de perro, y se le agregan proteínas no estructurales NS de los serotipos 1, 3 y 4 para inducir lo que se llama inmunidad cruzada. En el 99% de los pacientes seronegativos al inicio de la vacunación mostraron al mes de la segunda dosis la seroconversión, ¿sí? En la fase 2 de la vacuna taquida también se observó la presencia de anticuerpos neutralizantes que persistieron hasta 4 años en algunos de los vacunados. Lo que no se sabe es la cantidad de anticuerpos que son protectores a esta altura, ¿sí? Porque la inmunidad va declinando. La siguiente. Por eso se plantea que después del esquema inicial, que de 2 dosis para la Qdenga o TAC03, debería haber una dosis de refuerzo pensada a partir del 5.º año de la vacunación, si el huésped inicialmente ha sido convertido bien. Otro tema que nos interesa saber es la seguridad de una vacuna. Seguridad y eficacia. Vimos que es eficaz, que es más eficaz en los seropositivos que en los seronegativos, y hasta 4 años en promedio. ¿Cuán segura es? Es una vacuna segura en huésped normal, y cuando se aplica en el rango de edad que está recomendado, que es entre los 4 y los 60 años. Los efectos adversos más frecuentemente asociados en esta población vacunada entre 4 años y 16 años fueron la cefalea, el dolor en el lugar de la inyección, mialgias, eritemas, malestares, astenia y fiebre, pero que remiten rápidamente, o sea, a los 2 días de la inyección. También hay que tener en cuenta que una vez colocada la vacuna, puede existir en un porcentaje de individuos de un 49%, una viremia dentro de la segunda semana que se inició la vacunación, en la cual el paciente va a tener como un pseudodengue, mialgias, dolores articulares, cefalea y a veces febrícula y exantema, ¿no? Entonces debe vigilarse al paciente vacunado. La siguiente, por favor. La vacuna debe conservarse en heladera a 2 y 8 grados. No debe congelarse, debe protegerse de su envase original de la luz. Y debe reconstituirse en el momento de su aplicación con el disolvente que viene específicamente, y no debe demorarse más de 2 horas a temperatura ambiente para su colocación, que dijimos que es subcutánea. El comité de expertos de SARI da 2 recomendaciones para su indicación. Los individuos entre 4 y 60 años que habiten en áreas de riesgo de transmisión y que hayan tenido infección previa, o sea, serían los seropositivos. Y en segundo lugar, a los viajeros a áreas endémicas entre los 4 y 60 años de edad con infección previa
dependiendo del destino y de los serotipos circulantes, estación del año, tiempo de estadía que van a estar y características que va a hacer el viajero. Si va a ser un turismo de aventura, por ejemplo, va a estar más expuesto. Es importante tener en cuenta que el tiempo necesario para que tengamos anticuerpos protectores es al mes de la segunda dosis, lo que debe considerarse previo al viaje, porque primero damos la dosis en el día de hoy, a los 3 meses damos la segunda, y al mes, o sea, al cuarto mes de la primera dosis, recién el paciente va a estar en condiciones de estar protegido. La siguiente. ¿Qué otros aspectos a destacar de esta vacuna? Que es eficaz en la población de 4 a 16 años, lo que comprueba el estudio TIDES. Se observó adecuada eficacia clínica global, sin discriminar el serotipo causante de infección para prevenir enfermedad general, sobre todo basándonos en los criterios de la protección de internación y de dengue grave. En individuos seronegativos, o sea que no tuvieron dengue previo, no tuvieron eficacia de protección para DEN3 y DEN4, pero también hacemos la salvedad que había una muestra no estadísticamente significativa de pacientes con DEN4. A la fecha, no se registra aumento de casos de dengue grave en los vacunados y de hospitalización, tanto seropositivos como seronegativos en los cuales se aplicó la vacuna. Las evidencias entre los 17 y los 60 años se realizan por extrapolación con trabajos puente, o sea que no se ha probado ni se ha seguido a esta población que no ha sido target vacunal. No se dispone de datos de seguridad y eficacia en mayores de 60 años, por lo cual el laboratorio no aconseja colocarle mayores. Y en nuestro país, la ANMAT la ha aprobado a partir de los 4 años. Sin límite de edad, nosotros científicamente no tendríamos evidencia científica para indicarla en mayores de 60. Primero, porque no sabemos su eficacia, por algunos senescencia que existen, y tampoco por el tema de seguridad. Pero sí remarcamos que está contraindicada en los inmunocomprometidos, en el embarazo, en las mujeres que están lactando, y yo agregaría las personas que están con una enfermedad aguda, febril, y que no sabemos, digamos, cómo va a evolucionar. La siguiente. Laboratorio Takeda, que es un laboratorio japonés, nos da esta información, que es una vacuna que tenemos que tenerle respeto porque es a virus vivo atenuado. Está formulada sobre el esqueleto del DEN2 y con las proteínas M y E del 1, 3 y 4. Es una vacuna que no sirve para cortar brotes. Vamos a poner una comparación opuesta. Cuando nosotros vacunamos en un brote de sarampión, la vacuna corta el brote porque el periodo de incubación de la vacuna es más rápido que el de la incubación de la enfermedad natural. Esta vacuna no sirve para cortar brotes. Esto lo dice Salud Pública y lo dice la evidencia científica. No produce enfermedad grave en seronegativos. Esta es la diferencia de Demaxian. No puede colocarse en inmunocomprometidos, en embarazadas, en personas lactando, en enfermos que no han pasado 6 meses de su enfermedad. O sea que si una persona quisiera vacunarse y ha tenido dengue, debemos esperar 6 meses desde que le han dado el alta de su enfermedad. Y en pacientes con enfermedades agudas. El rango etario aconsejado es entre los 4 y 60 años. Recordemos que son 2 dosis subcutáneas con un intervalo de 3 meses y recién al mes de la segunda dosis tendremos los anticuerpos protectores. La siguiente. Esto es del último boletín epidemiológico emitido por el REC Córdoba, en la cual está la opinión de un destacado infectólogo, Eduardo López, en el cual asevera esto: vacunar en los grupos de mayor vulnerabilidad, que son pacientes que no son de nuestra geografía. Es más, remarca, hoy por hoy Cuyo, en la Patagonia, tiene muy pocos casos. O sea, no sería aconsejable vacunar en esta región geográfica. En segundo lugar, hay que saber que son 2 dosis con intervalos de 3 meses, por lo cual la respuesta inmune de protección se va a alcanzar al mes de la segunda dosis. O sea que no sería una vacuna aconsejada
y serviría para abortar lotes. La siguiente, por favor. Entonces acá remarca la siguiente, que las poblaciones que sí necesitan vacunarse son la zona norte, que de hecho se está vacunando en la zona de Misiones y Salta. La Organización Mundial de la Salud también propone y recomienda vacunar a niños de 6 a 17 años en donde existan tasas de alta transmisión de la enfermedad. Recordemos que en el norte, desde 2008, que están sufriendo de epidemias de dengue, la siguiente, y dengue autóctono. Después, esto les dejo como bibliografía para el uso de referentes, solo recordar que se usan en mayores de 2 años. La siguiente, por favor. Y utilizar los métodos de barrera como las telas mosquiteras, el tul, con racionalidad los insecticidas aborticidas. La siguiente, por favor. Bueno, es para que vean la bibliografía en la cual yo me he basado para dar esta charla y los últimos boletines epidemiológicos de semana 11, tanto nacional como provincial. El documento de vacunas del SAI 2324 que está en la web, las normas de Sociedad Argentina de Pediatría y las normas ministeriales de la Dirección de Epidemiología de Mendoza. Y bueno, y otros datos internacionales del CIDIS. Gracias. Ahora estoy abierta a preguntas. Doctora, muchas gracias por toda esta información maravillosa. Tenemos varias preguntas, algunas ya han sido contestadas con su disertación, pero las repetimos para que, si usted desea ampliar, mi compañero las agile. Muchas gracias, doctora. ¿Pueden leer? Ahí le presento algunas de las inquietudes y preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la licitación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo luego de haber padecido la enfermedad hay que esperar para vacunarse? Bueno, recordemos que desde el momento que se da el alta al paciente, porque esto es variable de acuerdo al tipo de dengue que tenga la persona, deben considerarse 6 meses para que esa persona pueda ser vacunada. Perfecto. ¿Pueden existir rash sin fiebre? A ver si es el caso clínico. Es muy poco frecuente, o es raro, sería la palabra, que exista un dengue sin fiebre, porque el elemento cardinal es la fiebre. A veces el paciente tiene febrícula o la fiebre es en la noche y no la puede cuantificar. Pero sí están descritos en la bibliografía dengues asintomáticos, que podrían estar en estos que no tienen fiebre. O sea, podemos padecer dengue y pasarnos desapercibidos o como un cansancio temporal que lo asumimos por nuestras tareas habituales. Perfecto. En caso de vacunación, ¿qué pasa si se coloca antes de los 6 meses de haberse dado el alta? Bueno, en general, el paciente, digamos, no es estático. A lo mejor si ha tenido un dengue leve, se recuperó su inmunidad antes de los 6 meses. Pero en un paciente que ha tenido un dengue grave, que le han bajado mucho sus leucocitos, ha estado inmunocomprometido durante su enfermedad, acuérdense que es un virus vivo atenuado. Entonces puede tener una viremia importante por la vacunación. Por eso es que tenemos que tener muy, muy en claro cuándo le dieron el alta antes de proceder a la vacunación o interrogarle un poquito al paciente por qué el beneficio de esperar los 6 meses, para que mueva inmunidad y para que no vaya a tener efectos colaterales indeseables porque a lo mejor no se ha recuperado bien su inmunidad. Perfecto. En cuanto a las dosis de vacunación, en cuanto a las dosis, ¿cuántas son? Un buen dato también a recalcar y para quienes se hayan ido incorporando luego a la charla, que es un buen dato. Sí. La vacunación debe hacerse en 2 dosis, hablamos de Qdenga, en 2 dosis, la primera un día 0 y la segunda a los 3 meses de la primera. Pero recordar que después del mes de la colocada la segunda dosis es cuando vamos a tener anticuerpos protectores.
Hay que hacer una salvedad que puede suceder en pacientes seropositivos. El paciente que está documentado que ha tenido dengue con serología va a tener anticuerpos de mayor magnitud, inclusive puede decirse protectores con una dosis al mes de esa segunda dosis. Pero no es la realidad epidemiológica nuestra. Esto estoy hablando en la zona de Misiones, Salta, que hay una gran cantidad de población que se está colocando su primera dosis, pero ha tenido la vacuna natural, que es la enfermedad. Entonces, nosotros en Mendoza tenemos otro escenario epidemiológico. Nosotros, la mayoría de las personas, somos susceptibles. Entonces necesitamos 2 dosis con diferencia de 3 meses, y al mes de la segunda dosis vamos a tener anticuerpos protectores. Perfecto. Aquí viene inquietud: si el paciente cursa la enfermedad con diarrea, aparte de la hidratación que bien había recalcado, que es recomendable, si se puede usar algún reconstituyente de flora intestinal, y en caso de usarse, cómo administrarlo. Bien, buena pregunta. Si uno puede con medidas sencillas llevar al paciente adelante, mejor no agregar cosas, porque si damos reconstituyente de flora, estamos agregando gérmenes, ¿sí? Así que el mecanismo por el cual se produce la diarrea es por afectación directa de los virus sobre la mucosa. Entonces, si nosotros en una mucosa inflamada agregamos, por más inocuo que sea, un medicamento, estamos, no haciendo una buena praxis médica. Lo que debemos sí es hidratarlo, recomendarle como farmacéutico la sal de hidratación oral, porque hay gente que toma líquido en poca cantidad. No es recomendable la gaseosa, por ejemplo, si el agua, digamos, potable, en cantidad suficiente para que su orina sea clara. Con eso lo va a entender. En general 2 a 3 litros en el adulto y entre 60 a 100 mililitros por kilo por día en el niño. Y que el niño, si es lactante, mame a demanda, y darle una dieta liviana, porque ¿qué pasa? Cuando tiene diarrea el paciente, también es recomendable que haga una dieta liviana, porque si tiene dolor abdominal, acuérdense que es uno de los signos de alarma. Entonces el paciente va a pasar de una categoría de un dengue de evolución habitual a un dengue con signo de alarma. Muy bien. Doctora, consultan, ¿qué efectos puede producir la vacuna en personas que estén inmunocomprometidas o que tengan alguna enfermedad de base? Muy buena pregunta. Mira, primero que está contraindicada. O sea que vamos ya, nosotros, si equipo de salud estamos colocando una vacuna a un inmunocomprometido, que no solo es por alguna enfermedad que lo alergice. Vamos a decir una cosa muy común: una persona que está con altas dosis de corticoides 3 a 4 semanas, está inmunodeprimido. A veces hay personas que habitualmente están tomando, porque son reumáticos, inmunosupresores, y hay que interrogar a esa persona, porque a lo mejor no se considera inmunodeprimido, porque tiene una artritis reumatoidea con una medicación inmunosupresora. Entonces, también el VIH, que es muy común, que el VIH esté con cargas virales negativas o indetectables, y bueno, nosotros no conocemos bien a ese paciente, tendría que venir con una indicación médica de su profesional que lo sigue. O sea, VIH, inmunocomprometido por distintas enfermedades, inmunocomprometido por medicamentos, cualquier medicamento, los corticoides, no debe vacunarse, está contraindicada la vacuna, ¿no? ¿Qué puede pasar si uno vacuna a un inmunocomprometido? Bueno, es una vacuna a virus vivo atenuado, o sea que la vacuna puede a la segunda semana o antes, porque es un inmunocomprometido, dar viremia y comportarse como la enfermedad natural. O sea, puede tener un curso de una enfermedad de dengue vacunal. Entonces, como no sabemos, al ser inmunocomprometido, y justamente los inmunocomprometidos ya de base
tiene sus órganos con compromisos. Y entonces es una enfermedad que dijimos en la fase grave es de afectación multiorgánica. Entonces está contraindicada y en el caso de vacunarse y no saberlo, bueno, el seguimiento de ese paciente debe hacerse estrechamente. O sea, debe internárselo con el caso social o con el caso con factores signos de alarma. Muy bien. Aquí hay una inquietud, la leo textual, de un caso, al parecer estoy tratando con un paciente con la clínica de epistaxis y fiebre, pero solo se repite epistaxis. ¿Qué tan habitual es que un paciente joven adulto presente solamente la clínica de epistaxis? La epistaxis es una eventualidad muy común en un paciente joven o adulto, ya sea gente que tiene epistaxis espontáneas frente a la exposición al calor o un mínimo traumatismo, como puede ser limpiarse la nariz, porque tienen algún plexo anómalo congénito sangrante en la zona de la mucosa nasal. El tema es cuando la epistaxis es un epifenómeno de una enfermedad hematológica. Y a veces la persona debuta con epistaxis y tiene una leucosis o una enfermedad de la sangre, digamos. O una enfermedad asociada al hígado, que es el que interviene en el sistema de coagulación. Entonces, cuando uno ve a un paciente con fiebre y epistaxis, en este contexto epidemiológico que tenemos actualmente, bueno, referenciarlo al médico para que le pida algunas pruebas, porque, a ver, tendría, si tiene fiebre, un criterio, y 2 más, supongamos que esté decaído, tenga dolores de músculos y articulaciones, es como para también pensar en un caso sospechoso de dengue. O sea, pedirle plaquetas y un hemograma completo para ver si tiene los glóbulos blancos bajos. Volvemos al tema de vacunación, que significa que no se usa para cortar brotes. Y anexo otra pregunta, en caso de que el esquema quede incompleto por falta de que no se consiga la vacuna o demás, ¿qué sucedería con eso? ¿Qué significa que no sirve para cortar brotes? Si yo me coloco una vacuna hoy y el periodo de incubación que yo tengo para dar anticuerpos con esa vacuna es rápido, por eso les puse el ejemplo del sarampión, ¿sí? El ejemplo del sarampión es una vacuna que sirve para cortar brotes, porque el periodo de incubación, desde que yo coloco la vacuna hasta que tengo anticuerpos protectores, es más rápido que el de la enfermedad natural, que son 10 días en promedio. Entonces, sirve para cortar brotes, porque yo todos los susceptibles que están alrededor del caso, ¿sí?, los vacuno. Si no están vacunados, si están vacunados ya están protegidos, o si han tenido una enfermedad. Los nacidos antes de 1965, se supone que han tenido sarampión. Entonces, si han nacido antes de 1965, o han tenido la enfermedad natural, o tienen 2 dosis de vacuna doble, triple o monovalente antisarampionosa, o yo la estoy colocando hoy y tengo al lado el chico que está en la guardería con sarampión, la incubación de la vacuna, o sea, desde que yo la coloco hasta que me dan anticuerpos protectores, es más rápido que el periodo de incubación de la enfermedad. Evito la enfermedad. ¿Qué pasa con dengue? Periodo de incubación, dijimos que son aproximadamente 10 días, 7, 10 días, ¿sí? Yo para tener anticuerpos protectores tengo que tener 2 dosis de vacunas. Coloco al día 0 y coloco a los 3 meses. Y después de ese tercer mes, tiene que pasar 1 mes para que tenga anticuerpos protectores. Entonces, no es una vacuna que sirva para cortar brotes por el periodo que necesita la vacuna para generar anticuerpos protectores. ¿Entiendes? Entonces, bien. Entonces, por eso no es una vacuna que se dé intrabrote. Sí es una vacuna que se está dando en Salta y en Misiones porque hay muchos seropositivos
Y si yo aplico una dosis, ya es como si fuera la segunda del esquema tradicional. Entonces, al mes, ese individuo va a tener anticuerpos protectores y le va a proteger de las formas graves de la hospitalización. Recuerden que las vacunas, por más que esté bien colocada la vacuna, no todas dejan inmunidad. Si bien es cierto, en un 90% vamos a tener en los huéspedes normales inmunidad, pero no es un 100%. Además, por el tiempo que necesita para formar los anticuerpos protectores, las 2 dosis. Y la que estaba anterior a esta vacuna, que algunos la deben haber sentido, de Vaxian, del laboratorio Sanofi, eran 3 dosis. O sea que todavía necesitaba más dosis para generar inmunoprotección. Entonces, por eso no sirve, no es algo rápido que yo diga, tengo el brote hoy. Si yo me coloco la vacuna hoy, en abril me voy a tener que colocar, en abril, mayo, en junio me voy a tener que colocar la segunda dosis. Y en julio, fines de julio, voy a tener anticuerpos protectores, que va a ser pleno frío, y ahí bajan los casos en el hemisferio sur, ¿sí? Ahora, si yo me fuera al hemisferio norte a vivir en un área endémica, me serviría. ¿Sí? ¿Se entiende? Siguiente consulta: con pacientes anticoagulados, ¿es segura la vacunación? Bueno, el anticoagulado debe tener una técnica especial como cualquier inyectado anticoagulado de cualquier, digamos, producto que vaya por vía parenteral, endovenosa o subcutánea o intramuscular. Es una vacuna subcutánea, así que el riesgo debe evaluarse con el profesional que lo está anticoagulando, porque a lo mejor se puede esperar cuando baja el efecto de la anticoagulación, si tiene, digamos, una anticoagulación oral, por ejemplo. Entonces, antes de tomar su comprimido diario, a lo mejor se lo puede vacunar, pero yo lo dejaría en manos del profesional que está ejerciendo su tratamiento de anticoagulación, porque también, ¿por qué está anticoagulado el paciente? A lo mejor tiene una condición que inhabilita, porque un inmunocomprometido, su vacunación. O sea, yo no me quedaría solo con el tema de anticoagulación, sino me quedaría que por qué está anticoagulado. Bien. Alejandra pregunta: ¿qué pasa si me contagio de dengue después de colocar la primera dosis y antes de colocar la segunda dosis? ¿Cómo se altera el esquema de vacunación y cuánto tiempo debería esperar para la segunda dosis? Muy buena pregunta. Cuando una persona que está dentro del estudio que han adquirido dengue, algunos seronegativos después de la primera dosis, tendría que esperar 6 meses, porque la vacunación, la enfermedad natural, es como si yo me estuviera dando una dosis de vacuna. Entonces, ya hice la primera dosis, no me tengo que vacunar a los 3 meses, sino tengo que esperar 6 meses del alta de la enfermedad. Y ahí podría darme la segunda dosis. Y creo que lo preguntan, pero creo que ya lo dijo, pero luego la segunda dosis, ¿cuánto tiempo quedamos protegidos? De lo que se sabe en el seguimiento de 4 a 5 años que lleva el estudio y que se está continuando en observación, los anticuerpos protectores, porque no es, a ver, que yo se lo convertí cercano a la vacunación, que eso es alto el porcentaje, ustedes lo vieron, los distintos serotipos, estaba en el DEN 2 por encima del 70 y en la mayoría por encima del 50. Pero es el tema de que los anticuerpos van cayendo a lo largo del tiempo. Me refiero a los anticuerpos protectores. Los anticuerpos voy a tener, pero no protectores para no adquirir la enfermedad. Entonces, el rango que ha observado el laboratorio y que sigue observando es entre 4 a 5 años con el esquema completo. Por eso es que se está proponiendo desde los consensos científicos plantear la revacunación a partir de esos 5 años, o sea, una dosis de refuerzo. En Qdenga,
pero hay otras vacunas que están en vías de estudio. Hay de Glaxo, hay otra vacuna de Butantan, una vacuna de la India, están en fase 2, algunas fase 3, que pueden aparecer nuevas y a lo mejor con esquemas más sencillos y, de mayor protección en daños. Perfecto. Una pregunta clínica es si puede presentarse hematuria y melena como síntomas. A ver, repetímela que no escucho bien. ¿Puede presentarse hematuria y melena como síntomas? Sí, muy buena observación. A veces el paciente tiene un gran decaimiento porque está perdiendo sangre y se le baja su volemia. Entonces lo que primero vamos a observar es un paciente que se le baja la presión arterial y es un paciente que está sumamente decaído. Y la hemorragia, dentro de las más comunes, son las del sistema digestivo. Las que a veces nos hacen confundir son el tema de las menstruaciones. En las mujeres que están menstruando, es difícil saber si están menstruando más por una enfermedad dengue o por, digamos, una menstruación no habitual, una menorragia no asociada a dengue. De todos modos, si la paciente está febril y en un área de que hay casos autóctonos, debería consultar inmediatamente porque está dentro de los criterios de alarma. Cualquier hemorragia, de sangrado dental, por ejemplo. Perfecto. En cuanto al tratamiento, sin entrar acá el uso de paracetamol como antitérmico, hay preguntas sobre qué otra alternativa puede usarse en caso de que haya un tipo de alergia al paracetamol. Buena pregunta. La verdad, la que estaría indicado sería paracetamol. Por su inocuidad, a ver, no se puede dar aspirina, o sea, yo seguro no daría aspirina y no daría ningún AINES. Así que como antitérmico me quedaría dipirona, quizás. Perfecto. No sé si alguien más les agrega alguna consulta. Hay felicitaciones, doctora, por su exposición permanente. Esas son muchas. Excelente, claridad. Gracias, gracias. Gracias. Muy buena explicación. Bueno, No hay más consultas. bueno, doctora, la despedimos y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha brindado, esta información maravillosa que bueno, que necesitábamos los farmacéuticos y todo el equipo de salud. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los participantes que aún todavía nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida por la invitación y el material va a quedar en la dirección de farmacología y se las haremos llegar a los que estén interesados, porque es muy importante tener esta información de calidad para podernos actuar con seguridad y aparte también comunicar a nuestros compañeros e informar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora lo compartiremos a través de este grupo que hemos armado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias.